Hola a todas y a todos, mi nombre es Natalia Carrasco y soy profesora del Liceo 1. Y el siguiente video corresponde a una clase de retroalimentación acerca del tema sumatorias, que es lo que hemos estudiado anteriormente con las guías subidas a la plataforma. Esta clase consiste en la explicación de algunos ejercicios aplicando las propiedades de la sumatoria. Así que vamos a comenzar, en primer lugar, con ejercicios donde no se ocupan las fórmulas, no se ocupan las propiedades, más bien es llegar y reemplazar. Entonces, siempre hay que fijarse en los límites. En esta primera plana nos vamos a fijar que los límites son, entre comillas, amigables, ya que hace que la sumatoria sea abreviada, ¿ya? Por ejemplo, en el primer caso vamos a reemplazar desde el 1 hasta el 3. La suma va a ser pequeña, así que simplemente reemplazamos en nuestra variable, quedándonos 2 por 1 más 1, más, ahora en el 2, 2 por 2 más 1, más y finalmente en el 3, 2 por 3 más 1. Sumamos y nos queda 3 más 5 más 7, dándonos un total de 15. Esto podríamos haberlo hecho con las fórmulas, con las propiedades, pero cuando tenemos una suma que no es extensa, es conveniente reemplazar. En el siguiente caso, también vamos a reemplazar y nos queda menos 1 elevado a 1 por 2 por 1 más menos 1 elevado a 2 por 2 por 2 más menos 1 elevado a 3 por 2 por 3 más menos 1 elevado a 4 por 2 por 4. Reemplazamos desde el 1 hasta el 4, que es lo que nos indica los límites. Realizamos estas operaciones dándonos menos 2 más 4 más menos 6 más 8. Al realizar esta suma nos va a quedar un total de 4. Y en el ejercicio C, lo mismo. Tenemos una suma abreviada, así que simplemente reemplazamos los términos desde el 1 hasta el 4. Calculamos y eso nos da un total de 776. Al observar el ejercicio de los límites, uno tiende a pensar que es necesario ocupar las fórmulas. Y si bien vamos a llegar al resultado, también tenemos que darnos cuenta que los límites permiten que lleguemos y reemplacemos, ya que solamente hay que reemplazar en 3 valores: 198, 199 y 200. Así que nos queda dándonos un total de 597. Ahora vamos a dar inicio a algunos ejercicios donde sí vamos a utilizar las propiedades, nuestro formulario, ya que los límites hacen que sea una suma bastante extensa, por lo tanto no nos conviene ir reemplazando cada uno de esos valores. Vamos a la letra E. Tenemos la sumatoria que va de 1 hasta 60 de 2k menos 2k al cubo más 5. En primer lugar, hay que ocupar una propiedad que no está dentro de nuestro formulario, que es la propiedad de la adición, que es la que nos indica que podemos separar esta sumatoria en mini sumatorias, manteniendo los límites. Separamos entonces
Una vez que ya separamos, vamos a ver si podemos utilizar otra propiedad. Nuevamente, podemos usar una propiedad que no está dentro de nuestras fórmulas, pero que sí hemos visto, que es que al multiplicar una constante con su variable, esta constante puede salir de la sumatoria multiplicando a la misma. Entonces nos queda 2 por la sumatoria de k igual a 1 hasta 60 de k menos ese 2 de nuevo lo sacamos de la sumatoria y en este caso tenemos una constante que no se está multiplicando a ninguna variable. Por lo tanto, observamos nuestro formulario y nos damos cuenta que podemos utilizar nuestra propiedad número 4, que indica que la constante se multiplica por el límite superior, cuando k es igual a 1, cuando partimos desde 1. Entonces nos queda 60 por 5. Luego de ese ejercicio tenemos que seguir desarrollando. Y nos fijamos que en esta sumatoria podemos utilizar la propiedad número 1, ya que tenemos la variable y tenemos una sumatoria que va desde 1 a 60. Así que reemplazamos en nuestra fórmula que indica multiplicar el límite superior por el límite superior más 1 partido en 2. Vamos a la siguiente, menos 2 por. En esta sumatoria vamos a utilizar la propiedad número 3, ya que tenemos la variable al cubo y vamos desde el 1. Así que la propiedad número 3 indica multiplicar el límite superior por el límite superior más 1 partido en 2, todo eso elevado a 2. Colocamos estos datos en una calculadora y nos da 800 más 300, eso es igual a menos 6.695.670. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio utilizando las propiedades. En el ejercicio F nos damos cuenta que estamos en presencia de una multiplicación de dos binomios y dentro de las fórmulas o las propiedades estudiadas no tenemos ninguna multiplicación de dos términos que dependen de nuestra variable. Por lo tanto, es necesario desarrollar esa multiplicación de binomios. Podemos multiplicar término a término o bien recordar que esta expresión corresponde a una factorización de un trinomio. ¿De qué trinomio? El siguiente. Si no lo logran ver con claridad, multiplique término a término y reduzca términos semejantes. Ahora que llegamos a esta expresión que es equivalente a la de arriba, podemos utilizar la propiedad que ya vimos anteriormente, que es la propiedad de la adición, es decir, podemos separar esta sumatoria. Manteniendo los límites. Seguimos desarrollando. En el caso de la primera sumatoria nos damos cuenta que podemos utilizar la propiedad número 2, ya que nuestra variable está al cuadrado. Y eso indica que a 80 le tengo que multiplicar el límite superior más 1, multiplicar 2 veces el límite superior más 1, es decir, 2. Y en la segunda expresión tenemos que utilizar la fórmula que es la número 1, que indica el límite superior por el límite superior más 1 partido en 2, menos, y en la última expresión podemos utilizar la propiedad número
4, ya que tenemos una sumatoria que va desde 1 a una cierta cantidad por una constante. Eso indica que tengo que multiplicar el límite superior por la constante. Ponemos todos esos datos en una calculadora y nos da 3.240 menos 160 y nos da eso un total de 170.480. En el siguiente ejercicio nos percatamos de una diferencia. El límite inferior es distinto de 1. Ahora parte desde el 50. Por lo tanto, vamos a aplicar una nueva propiedad. Pero antes de eso vamos a aplicar alguna propiedad que ya conocemos, que es la propiedad de la adición. Es decir, separamos esta sumatoria en pequeñas sumatorias. Ok, una vez que tenemos separada la sumatoria, vemos la primera expresión. Vamos a tener que ocupar sí o sí una fórmula o una propiedad, ya que para poder ocupar la propiedad de nuestra variable al cuadrado es necesario que el límite inferior sea igual a 1. Por lo tanto, vamos a aplicar nuestra propiedad número 6. Para poder esa sumatoria separarla en dos sumatorias donde el límite inferior sea 1. La propiedad número 6 indica que voy a tener una sumatoria que va desde 1 hasta el límite superior, que es 100, de k al cuadrado, y a eso le voy a restar una sumatoria que va a ir desde el 1, pero ahora el límite superior corresponde al límite inferior original menos 1, es decir, 49. Lo mismo ocurre con la segunda sumatoria. Tenemos una sumatoria que va desde el 1 al límite superior de 2k y a eso le voy a restar la sumatoria que va desde 1 hasta el límite inferior de la original menos 1. En nuestra última sumatoria, si se fijan, podemos utilizar otra propiedad que es la propiedad número 5, ya que en esta propiedad número 5 tenemos una sumatoria que comienza desde p, distinto de 1. Y esa propiedad indica que el límite superior le puedo restar al límite inferior, sumarle 1 y eso multiplicarlo por la constante que es 3. Seguimos. Ahora sí, en nuestro primer paréntesis podemos ocupar la propiedad número 2, ya que ya partimos de 1. Así que reemplazamos. Nos quedaría 100 por el límite superior más 1 por el límite superior, 2 veces el límite superior más 1 partido en 6. Menos, vamos a la siguiente expresión. 49 por el límite superior más 1 por 2 veces el límite superior más 1 partido en 6. Vamos al otro paréntesis. Ese 2, recuerden que cuando teníamos un 2 multiplicando una constante, una constante multiplicada por una variable, esa constante puede salir de la sumatoria multiplicándola. Así que lo vamos a hacer un paso más arriba por el espacio. Nos quedaría 2 por. Ahora esa sumatoria tengo que aplicarle la propiedad número 1, que indica límite superior por límite superior más 1 partido en 2. La misma para el segundo. Colocamos todos esos datos en una calculadora y nos va a arrojar los siguientes cálculos.
llegando a un total de 305.728. En el siguiente ejercicio nuevamente nos encontramos con una multiplicación, por lo tanto hay que trabajar en ella. Nos podemos percatar que esta multiplicación de un binomio por un trinomio corresponde a una factorización de la suma de dos cubos, que es k cubo más 8. Si no lo logra ver con claridad, nuevamente puede multiplicar término a término y reducir. Va a llegar a lo mismo, k al cubo más 8. Entonces colocamos nuestra sumatoria, que es equivalente. K al cubo más 8, quedándonos una expresión mucho más pequeña y familiar, ya que podemos aplicar las propiedades que ya hemos visto, como es el caso de la propiedad de la adición. Separamos entonces. Y nos queda nuevamente la primera expresión. Para poder desarrollarla ocupando la propiedad número 3, es necesario que la sumatoria comience desde 1, por lo tanto ocupamos antes la propiedad número 6, que indica que va a ser la sumatoria que va a ir desde 1 hasta el límite superior de k elevado a 3, menos la sumatoria que va a ir desde 1, ahora el límite inferior original, menos 1, sería 49. Y la última sumatoria tenemos una constante cuyo límite inferior es 50. Por lo tanto, aplicamos nuestra propiedad número 5, que indica que el límite superior le resto el límite inferior, le sumo 1 y a eso lo multiplico por la constante. Podemos aplicar entonces ahora la propiedad número 3, que dice que al límite superior le multiplico el límite superior más 1, partido en 2, todo eso al cuadrado, menos siguiente, 49 por 50, partido en 2, todo eso al cuadrado, más, esa cantidad que es 51 por 8. Si eso lo llevamos a la calculadora, nos va a dar un total de 24.283. Entonces, vuelvo a insistir, cuidado en este tipo de ejercicios. Muchos de los errores o los errores más frecuentes es que en este paso aplican inmediatamente la propiedad número 3 y no se fijan que el límite inferior es distinto de 1. Para poder aplicar la propiedad número 3 es necesario que el límite inferior sea 1. Así que ojo con eso. Vamos ahora a la propiedad telescópica, que es muy común, se aplica mucho. Tenemos aquí las dos fórmulas, la podemos escribir de las dos maneras. Para poder ocupar la propiedad telescópica tenemos que, en primer lugar, estar en presencia de una sustracción entre dos cantidades. Y además, la segunda condición es que donde se encuentre el término que tiene la variable, sí o sí tienen que tener una diferencia de una unidad. Si se fijan, aquí tenemos k y el otro es k más 1. K más 1 y k. Entonces esas son las dos condiciones, ser una sustracción y que el término que posea o que esté en función de k tenga una diferencia de una unidad. Vamos entonces al primer ejercicio. Tenemos la sumatoria que va desde 10 hasta 30 de 4 partido en 7k menos 7 menos 4 partido en 7k. Para poder visualizar mejor que esta cantidad 7k menos 7 y 7k tengan una diferencia de una unidad, es necesario primero factorizar para poder visualizarlo mejor. Entonces factorizamos el denominador de la primera fracción.
por 7. Es una resta. O mejor dejémoslos en suma para no cambiar tanto. Ya. Ahora que ya hemos factorizado, podemos visualizar mucho mejor que nuestras variables difieren de una unidad. ¿Ya? Entonces, nuestro segundo paso es identificar cuál de esos términos que tiene nuestra variable es mayor. K más 1 o K. Podemos notar que K más 1 es mayor. Por lo tanto, como es mayor, se le reemplaza el mayor de sus límites, es decir, el límite superior, quedándonos 4 partido en 7 por el límite superior. Y a la segunda expresión se le reemplaza por el límite inferior, ya que es la menor cantidad. Calculamos y nos queda esa expresión. Vamos entonces al siguiente y último ejercicio. Siguiente ejercicio de telescópica. Nos damos cuenta que es una sustracción de dos cantidades y que la expresión que contiene nuestra variable tienen una diferencia de una unidad. Como tiene una diferencia de una unidad, podemos aplicar la propiedad telescópica. Entonces, identificamos cuál de esas expresiones es mayor y menor. La mayor expresión es K-3. Como K-3 es la mayor expresión, a ese valor se le reemplaza por el límite superior. Es decir, nos va a quedar 20 menos 3. Y a la segunda fracción le vamos a reemplazar el límite inferior por ser la cantidad más pequeña. Dándonos un total de menos 16 partido en 17. Ahí es como ocupamos y aplicamos todas las fórmulas, todas las propiedades de la sumatoria. Recuerden entonces que si tienen más dudas, el buzón de consulta siempre está abierto ante cualquier duda que puede surgir en este video, en la guía o bien en el estudio que tengan. Así que saludos, nos vemos en un próximo video.